porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Con un fuerte aplauso puede tomar asiento. Aleluya. Quisiera que en esta mañana prestara atención, ¿ok? Y pudiéramos dedicarle la suma atención al oír el tema que vamos a tratar en esta mañana, que es muy importante para parte de la salvación de nuestras almas, en nuestras creencias, en nuestros pensamientos, aún si así lo permita Dios, cambiaría gran parte en nuestra parte doctrinal, en nuestras vidas espiritual y en nuestra búsqueda para con Dios. Y podría decirle que esto nos llevaría a cada uno de nosotros a apreciar más la salvación. A apreciar más la salvación. ¿Ok? Bueno, yo quiero hablarle bajo el título: los dones son irrevocables. Los dones son irrevocables. Amén. Así lo dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo les habla a los romanos de un tema muy importante que corresponde, como le estoy hablando, a la salvación. Y a través del estudio que vamos a hacer, usted se va a dar cuenta por qué corresponde a la salvación. Pablo a los romanos le habla de este tema y les habla les menciona los dones y el llamamiento. Les menciona los dones y el llamamiento, donde Pablo les dice a ellos que ambos son por medio del Espíritu Santo. Mire, tanto como los dones como el llamamiento, ninguno de estos dos lo puede recibir un hombre aparte del Espíritu Santo. Todos estos los recibimos nosotros únicamente de la mano del Dios de la gloria. Dice el libro de Primera de Corintios capítulo 12, vaya por favor, versículo 7, el mismo Pablo, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7, el mismo Pablo dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y miren las expresiones que usa Pablo: a cada uno le es dada. No dice cada uno convirtió o concibió o adquirió o se autodió. No, a cada uno le es dada. Es decir, que alguien le da a la persona los dones. Y ese alguien es Dios a través de su Espíritu Santo. Amén. Pablo sigue diciendo acá: porque a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 8 dice: porque a este es dada por el Espíritu, que dice su Biblia, palabra de sabiduría, y a otros palabra de ciencia, según el mismo. Y si usted escudriña allí, bueno, el tema central no son el nombramiento de los dones ni sus funciones, sino que el tema central es que los dones y el llamamiento es irrevocable. No vamos a entrar en detalle en nombrar cada don ni su funcionamiento. Pero lo que sí quiero resaltar acá al inicio es que tanto como los dones como el llamamiento son dados por Dios. Tanto como los dones como los llamamientos son dados por Dios. No nos podemos autonombrar. No nos podemos nosotros dar dones nosotros mismos. No podemos nosotros autobautizarnos con el Espíritu Santo. No. Por eso es que muy bien Pablo se lo dice a los corintios: a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Mire, aunque nosotros amemos mucho ser pastor, si el Señor no me llama al ministerio,
Aunque a mí me guste mucho ser profeta, si el Señor no me llama y me da ese ministerio, aunque a mí me guste mucho trabajar con los enfermos y sanar, y quisiéramos sanar a los enfermos como hizo Simón el mago, dame a mí de ese poder para que sobre quien yo ponga las manos. Entonces una cosa es el querer y otra cosa es lo que Dios quiere que tú seas. Una cosa es lo que yo quiera tener y otra cosa es lo que Dios quiere darte a ti o darme a mí. Porque muy bien, vuelvo a repetir las Santas Escrituras. Pablo dice, porque a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Entonces allí tenemos que empezar a hacer fundamento para que sepamos sobre qué nosotros vamos a sostener lo que vamos a hablar en esta mañana acerca de que los dones son irrevocables. Fíjense el fundamento que venimos trayendo a través de la palabra del Señor, ¿ok? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora, Pablo quería que los romanos conocieran que los dones y el llamamiento son irrevocables. Si Él se los manifestó y se los dijo es porque, mire, tienen que saberlo. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de Pablo? Incluso la palabra del Señor habla que este tema acerca de que los dones y el llamamiento son irrevocables, Pablo lo habla en una categoría no baja sino alta y lo manifiesta como un misterio, el conocimiento acerca de que los dones y el llamamiento son irrevocables. Romanos capítulo 11 versículo 25. Vaya por favor, como Pablo en versículos anteriores al 29, él manifiesta que este conocimiento es un misterio. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Romanos capítulo 11 versículo 25. Dice así la palabra del Señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, ¿qué dice su Biblia? Este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Mire, si nosotros no buscamos recibir esta revelación, entender acerca de que los dones y el llamamiento no son irrevocables, puede surgir en nosotros endurecimiento. Y si surge en nosotros endurecimiento por no recibir este conocimiento, podemos perder la salvación. Porque nadie que tenga su corazón endurecido entrará al reino de los cielos. Nadie, cualquier persona que tenga su corazón endurecido, no entraremos en el reino de los cielos. Nosotros tenemos que tener un corazón conforme al de Dios. ¿A quiénes juró Dios en su ira que no entrarían en su reposo? A los que endurecieron su corazón cuando el Espíritu Santo hablaba. Y les dijo, por cuando hoy oí su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces, fíjense cómo vamos tomando forma, o va tomando forma, lo que el apóstol Pablo habla a los romanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ok, hablemos de lo que se conoce superficialmente o del conocimiento genérico, básico, de los que son los dones y el llamamiento irrevocable. La palabra del Señor siempre ha sido explicada de diferentes maneras. Y hay conocimientos básicos, conocimientos genéricos, conocimientos universales que todo el mundo está asentado en eso y no están dispuestos a negociar.
no están dispuestos a comparar con las Escrituras a ver si es verdad. Y nosotros no podemos ser del mismo calibre, no podemos ser del mismo pensamiento. Aún Lucas se preocupó por todo lo que le habían traspasado a él, el conocimiento. Y aún él no pensó si se ofendía el que lo había enseñado o si se iba a molestar o a disgustar. Pero Lucas dijo: a mí me ha parecido bien certificar lo que tú me has dado, revisar los libros, a ver si lo que tú me dijiste era verdad. Y comparé, y es verdad. Pero muy pocos de nosotros en muchas oportunidades nos conformamos con lo que por aquí entra y no con lo que por aquí debe entrar. Entonces hay conocimientos genéricos, conocimientos básicos, doctrinales, que todo nuestro conocimiento debe ser pasado por las Santas Escrituras con ayuno y con oración para que nuestro conocimiento sea el verdadero, porque a través del conocimiento es que nosotros podemos ser salvos, podemos ser condenados. Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad os hará libre. Ahora, los dones y el llamamiento son irrevocables. Fíjense que, déjenme buscar la manera cómo entrar para ser lo más explícito posible. Dios nos da un don. Dios nos llama. Pero si Dios nos da un don y Dios nos llama, la Biblia dice que Dios no me quitará el don y Dios no me quitará el llamamiento, ¿cierto? Que Dios no me quitará el don y Dios no me quitará el llamamiento. Ahora, en realidad yo debo revisar a través de las Escrituras si mi expresión lo dice la Biblia, en realidad lo dice la Biblia. ¿Sí me está escuchando, iglesia? Ahora, si Dios me da un don y Dios me llama, suceda lo que suceda, Dios no me quitará el don y Dios no me quitará el llamamiento, porque la Biblia dice que los dones y el llamamiento son irrevocables, ¿cierto? Ahora lo dice la Biblia. Respalda las Escrituras lo que yo estoy diciendo con lo que las Escrituras me dice. No sé si usted pudo notar que yo estoy fusionando dos juegos de palabras. Uno, el que yo estoy creando, y otro, el que la Biblia dice. La creación del juego de palabras que yo estoy dando es: si Dios me da un don y Dios me llama, Dios no me lo quita. Porque la Biblia, y lo que la Biblia dice es, porque la Biblia dice que los dones y el llamamiento es irrevocable. Hay dos que estoy fusionando. ¿Sí me está entendiendo? Vamos a seguir para ver si pueda aclarar un poco la situación. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Esperemos que esta explicación pueda ayudarle de algo. Según la Biblia, la traducción de la lengua actual ha transliterado Romanos 11:29 con estas palabras: Dios no da regalos para luego quitarlo, ni se olvida de las personas que ha elegido. La Biblia de la traducción de la lengua actual traduce esta expresión que dice en el libro de Romanos capítulo 11 versículo 29. Romanos 11:29 dice de esta manera, vamos a comparar los dos textos: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, dice Reina Valera 1960.
Pero la Biblia de la traducción de la lengua actual, Romanos 11:29, dice de esta manera: Dios no da regalos para luego quitarlos, ni se olvida de las personas que ha elegido. Aquí hay un cambio muy grande. Reina Valera 1960 tiene un propósito. Hoy el texto es dirigido a algo en particular, a los dones, no a la persona. Pablo a los romanos, acá leemos en Reina Valera 1960. Si usted lee Reina Valera 1960, el versículo 29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Acá no hay personas incluidas. Está hablando es de lo que Dios da, no de la persona que recibe lo que Dios da. Eso es otra cosa. Los dones son una cosa y nosotros somos otra cosa. Si Dios me da un don de maestro y yo muero, ¿morirá también el don de maestro? ¿Verdad que no? Si Dios le da a alguien el don de sanidad en la iglesia y esa persona muere, ya no va a haber más sanos en la iglesia, nadie va a sanar más en la iglesia, muere también el don. Ahora, puede ver usted que una cosa son los dones y otra cosa son las personas. Entonces, Pablo en Reina Valera 1960 se enfoca en los dones. Pero la nueva traducción actual se enfoca en la persona. ¿Por qué? Romanos 11:29 dice de esta manera: Dios no da regalos para luego quitárnoslo. ¿Quién dijo que Pablo estaba hablando de la persona? Dios no da regalos para luego quitarlo, ni se olvida de las personas que ha elegido. Totalmente dirigido a la persona que recibe el don y no a los dones. ¿Qué ocasiona esto? Soberbia. Y ya vamos a ver. Porque cuando una persona recibe un don y cree que ese don que ha recibido, Dios nunca, esa persona haga lo que haga, nunca va a revocar a la persona, tiene problemas. Porque esa persona piensa que puede hacer y deshacer y Dios nunca lo va a dejar de usar. Esa persona piensa que Dios, que aunque haga y deshaga, Dios siempre estará allí porque irrevocable es el llamamiento y son los dones. Acordémonos de David. ¿Qué hizo David? Antes, ¿qué tenía David? Un corazón conforme al de Dios. ¿Tenía el Espíritu de Dios David? Pregunto, ¿tenía el Espíritu de Dios David? Y de a mucho. Pero tan solo una noche despejada, con una luna llena, se subió al terrado y vio lo que no tenía que ver. Y desde ahí el Señor tuvo que tomar cartas en el asunto sobre David y envió un profeta a decirle, y de tal manera que David tuvo que suplicar: no quites de mí tu Santo Espíritu. Vamos a seguir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios, según la nueva traducción actual, como dijimos, se dirige a la persona y no a los dones. Y ahí esto es lo que surge a veces, los malos conocimientos. Mire, yo no estoy en contra de que usted tenga cualquier versión de la Biblia. Lo preocupante es lo que se pueda crear con las expresiones que las nuevas versiones hoy tienen. Las expresiones de las nuevas versiones que hoy tienen. Nosotros no podemos ir adelante en cuanto a las transliteraciones de las Escrituras. Óigame bien. No podemos actualizar y correr a tomar cualquier transliteración de la Biblia más acercada a mi vocabulario que tenga, porque es más explícita. No podemos.
Yo soy de los que pienso que más bien tenemos que ir atrás. ¿Por qué? Por causa de esto. Usted no sabe la cantidad de doctrina en la que se ha bañado las iglesias hoy día por causa de las nuevas traducciones que son traducidas con sentidos doctrinales y se han apartado de las expresiones originales que están dadas únicamente no para crear doctrinas, sino para que el hombre sea salvo. Por lo cual, el Señor en el libro de Jeremías dice: paraos sobre los caminos y preguntad cuáles son las sendas nuevas, las actualizadas, las más acercadas, y andad por ellas. No, los caminos viejos no vayas por él, no haga un camino nuevo, con asfalto, con cera, si hay carro mejor. No. La palabra del Señor dice: paraos sobre las sendas antiguas y preguntad y andad por ella. Que ese es otro tema, es bueno tocarlo en cuanto a esto. Ahora, ¿será verdad que si Dios me da un don o Dios me llama, será verdad que si Dios me da un don, Dios no me lo quita? ¿O será verdad que si Dios me llama, Él nunca se olvidará de mí, haga yo lo que haga? ¿Será esto verdad? Vamos a seguir buscando a través de la palabra del Señor. Dios es un Dios que Él cumple lo que dice en su palabra. Amén. Veamos a través de las Escrituras, si Dios no quita los dones de las personas, haga lo que haga. Romanos capítulo 11, versículo 13. Romanos capítulo 11, versículo 13. Vamos a leer hasta el 21. Acá hay mucho contenido para que podamos hablar del tema. Pero vamos a enfocarnos primeramente para certificar si Dios no quita los dones de las personas, hagan lo que hagan. Porque si hablamos de la expresión de Pablo a los romanos, que irrevocables son los dones y el llamamiento, y como la nueva traducción de la lengua actual se dirige a las personas, la creencia básica y genérica que hay hoy día de esta expresión es que hagas lo que hagas, Dios nunca te va a quitar tu don. Hagas lo que hagas, Dios nunca te va a quitar tu llamamiento. Si tú fuiste pastor y te apartaste, tú sigues teniendo el llamado. Si tú fuiste una persona que tenías el don de sanidad y te enfriaste y descuidaste tu don y estás apartado, pero ahí está el don, Dios nunca te va a quitar el don. Este es el conocimiento genérico básico que hay sobre esto. ¿No se ha topado usted con esas personas que tienen tiempo sin ejercer un ministerio y dicen: no, pero yo ahorita no lo estoy ejerciendo? Después, porque Dios no quita los dones, después yo lo ejerzo. O sea, está a plazo fijo. ¿Será que se meten a plazo fijo los dones? ¿Será que los llamamientos se meten a plazo fijo? ¿Se pueden congelar como se congelan en las universidades, las carreras? Así, el llamamiento y los dones espirituales. Veamos a través de la palabra de Dios. Romanos capítulo 11, versículo 13. Vamos a enfocarnos desde allí hasta el 21. Dice la palabra del Señor: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, dice Pablo, versículo 14, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Porque, dice el versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida eterna entre los muertos? Mire, y acá Pablo comienza a usar la primera expresión que vamos a estar resaltando: su exclusión. ¿Y de quién está hablando Pablo? Nada más y nada menos
que de los israelitas, de la niña de los ojos de Dios, para quienes fueron el pacto, para quienes fueron la ley, para quienes fueron la circuncisión, por los cuales vino Cristo, para salvarlo primeramente a la casa de Dios, a los hijos de Israel, a los hijos de Abraham, a los suyos vino. Pero llegó un tiempo donde acá un mismo israelita dice su exclusión. Esto no termina allí, vamos a seguir leyendo. Versículo 16. Si las primicias son santas, también es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, segunda expresión de exclusión, segunda expresión con sinónimo de revocado, de quitado, de suplantado, de desechado, que Dios les quitó algo que les había dado, ya no tenían la preeminencia. Dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ella, esto sorprende más, comienza a tener forma. Yo quiero que usted se materialice en la mente un árbol. Todos tienen árbol en su casa, a lo mejor, algunos no les gustan, ok, pero vamos a materializarnos en la mente. Y usted tiene un árbol de uva en su casa, pero usted le echa vitamina, le echa esto, le echa, y una parte del árbol da fruto, uvas grandes, jugosas, buenas, pero hay una rama que es rebelde, que se niega a dar fruto. Hoy el campo han surgido muchas ideas donde hoy vemos lo que son los injertos. Por una parte es buena, por otra parte en contra de la voluntad de Dios, porque hay frutas que no dan semilla. La mayoría de los injertos no dan semilla, los frutos, y esto es en contra de la voluntad de Dios, porque Dios creó árbol y cada árbol debe dar su fruto y cada fruto debe dar su semilla para que siga un ciclo de orden de Dios. Este es otro tema, ¿ok? Pero ahora, si usted ve que esa rama no da su fruto, es desgajar, usted la debe desgajar. Usted dice, llega un tiempo, no da fruto, yo tengo que quitarla, la desgaja, y si existe la posibilidad, usted agarra otra rama y la coloca en lugar de esa, y ahí esa rama que fue injertada en ese árbol, si da bien bueno fruto. Así nos explica Pablo cómo nosotros los gentiles fuimos injertados en la gracia de la salvación. El pueblo de Israel es comparado con una rama que no quiso dar fruto, y el Señor la desgajó, y en lugar de ella nos injertó a nosotros. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y allí los gentiles han dado más fruto que la propia casa de Israel, para la gloria de Dios Padre. Ahora, quiero que usted vea que aquí Dios desechó, aquí Dios revocó los dones, no, a la persona que tenía el don, porque un llamamiento es un don. Y Dios de los confines de la tierra llamó a Israel y te dije, mi hijo eres tú. De los confines de la tierra llamó a Israel y le dijo, yo te puse nombre. Entonces, ¿qué sucedió con Israel? Israel no aceptó la voluntad de Dios. Ellos despreciaron, congelaron, tomaron otro camino y se ensoberbecieron. Y dijeron, Dios es el Dios de nosotros. Ustedes de aquí para allá es monte y culebra. Nosotros somos los únicos que vamos a ser salvos. Y le surgió endurecimiento al pueblo de Israel.
Pero Pablo alerta de que si nosotros fuimos injertados, fueron quitados ellos para ser colocados nosotros, no nos jactemos. Jaja, ellos fueron quitados y me pusieron a mí, porque ellos no lo sabían hacer y yo sí lo sé hacer. Cuidado, porque puede haber revocamiento también, no del don, de la persona. Los dones y el llamamiento son irrevocables, pero las personas sí son revocables. Jueces capítulo 16, versículo 20, una historia muy conocida, Sansón. Sansón fue un hombre anunciado por ángeles a Manoa y a su mujer, y este niño tenía que ser nazareo desde el nacimiento. No tocará nada contaminado. La mujer no iba a beber vino ni sidra. El Señor le dijo qué tenía que comer, qué no tenía que comer, y este hombre sería nazareo para Dios. Pero ¿qué sucedió con Sansón? Yo tengo fuerza, yo tengo poder, Dios está de mi lado. Y llegó un momento, hermano, donde quizás tuvo en poco ese llamamiento de Dios a su vida. Y a lo mejor creía que nunca se le iba a ser quitada la fuerza, porque jugó con la misericordia de Dios. Dalila le decía, dime de dónde procede tu fuerza. Y él decía, de tal lado. Y jugaba, hasta que llegó un día donde él le mostró a ella de dónde procedía, aunque no era del pelo. El propósito era, la situación era que si él dejaba de ser nazareo, él desobedecía a Dios. Y él permitió que esta mujer rapara su cabeza. Y desde ese momento usted va a leer allí en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20, el Espíritu de Dios se apartó de Sansón. ¿Qué fue revocado? La persona. El don y el llamamiento no es revocado. El don y el llamamiento no es revocado. La persona es revocada. Y ya vamos a darle más forma a esto. Estamos ubicando a través de las Escrituras. Si Dios no quita sus dones y si Dios no se olvida de lo que Él ha llamado, ¿ok? El libro de Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Mire lo que dice acá, Antiguo Testamento. Vaya por favor. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. David pasó un proceso y ya David, siendo viejo, ya David sabía qué era lo bueno y qué era lo malo. Y esto él se lo manifiesta a su hijo. Y mire las palabras que David usa para aconsejar a su hijo en cuanto al ministerio. Dice Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de quienes, de todos, y entiende los intentos de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él no te va a quitar el don. ¿Ah? ¿Qué dice? Mas si tú lo dejares, Él te desechará para siempre. ¿Desecha a Dios o no desecha? ¿Se olvida Dios o no se olvida? Sí, hermano. Salmo 51, versículo 11. David, el que está aconsejando aquí a su hijo Salomón. Y a lo mejor hay veces donde yo me voy a esa oración como si estuviese allí, para tratar de visualizar cómo clamaría David a Dios estas palabras, diciéndole: no quites de mí
tu Santo Espíritu. Quizás lo repitió muchas y muchas veces porque David experimentó en ese momento que Dios podía usar a otro. Pero si Dios quería hacer una obra en Israel, a través de su don, Dios podía levantar aún de entre los muertos, a otro rey y colocarle su don. Y reemplazar a la persona, pero lo que Dios se había trazado a hacer, Él lo iba a hacer. Acuérdese de Abraham, cuando Dios le dijo, ofréceme a tu único hijo, a tu primogénito. Y fue Abraham a la montaña y lo ofreció allí. Cuando iba a levantar el cuchillo, dice la Biblia que el ángel le dijo, espérate, detente, no lo hagas, ya he visto que me temes. ¿Por qué Abraham iba a ofrecer a su hijo? ¿Cuál era la fe? ¿En qué se sostenía? Obediencia a Dios, dice el libro de Hebreos, porque Abraham sabía que Dios podía levantar descendencia aún de entre los muertos, y debemos de aprender a conocer a Dios, que Dios lo que quiere hacer lo hace. Él no depende si nosotros queremos o no queremos. Él no se mueve si nosotros queremos que sea una iglesia grande o una iglesia pequeña, si hay o una iglesia pequeña, si hay frío o hay calor, si es en un hospital donde quiere sanar o en un CDI o en la calle. Cuando Dios quiere hacer algo, Él usa cualquier instrumento. Él necesita edificar la iglesia. Él necesita levantar en movimiento la iglesia. Él necesita sanar, enseñar, abrir camino, preparar, y no vaya a ser que cuando usted quiera venir a trabajar, ya otro tenga el don que Dios te quería dar a ti. Los dones y el llamamiento son irrevocables. Los dones y el llamamiento son irrevocables. Yo no estoy. Ahí no va a pasar nada porque yo no estoy. ¿Quitará Dios los dones? ¿Dará Dios Dios le da los dones a alguien para volvérselo a quitar? Bueno, en el mundo nosotros decimos lo que se da no se quita, ¿verdad? Pregúntenselo a Dios, pregúntenselo a Sansón, pregúntenselo a David. Vamos a preguntárselo a Pablo en Efesios 4, versículo 30, Nuevo Testamento. Lo que se da no se quita. Efesios, cuando usted lo tenga puede decir amén. Efesios capítulo 4, versículo 30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si nosotros contristamos al Espíritu Santo? Mire, el Espíritu Santo no se contrista únicamente por pecado, hermano. ¿Sabía usted eso? Yo no estoy en pecado. Yo lo que estoy es que, como no he ido estos días y no he ejercido mi ministerio, yo no estoy haciendo conforme al don que se me dio, yo no estoy en pecado. Después voy a lo que salga de esto, que atienda esto que yo voy. ¿Estaba en pecado? ¿O cómo calificaríamos nosotros la huida de Jonás? Desobediencia, pecado. Y si no fuese desobediencia, él no estaba fumando, él no se metió en esa barca con prostitutas, él no estaba adorando dioses ajenos, él seguía temiendo a Dios. Y eso es lo que a veces invade los corazones de muchas personas, hermano. A veces no conocemos quién es el que nos ha llamado. A veces no servimos con temor y con temblor, porque
ese chi se metió en la cabeza. Los dones son, y no importa que yo tenga tantos años, yo tengo un ministerio, pero Dios no quita los ministerios. Yo sé que un día Dios me va a abrir puertas para yo hacerlo. Desde el momento que Dios te dio el Espíritu Santo y te hizo saber que tienes ese ministerio, las puertas estaban abiertas para que tú ejecutaras, para que tú hicieras, para que nosotros hagamos. Tropiezos siempre va a haber. Efesios capítulo 4, versículo 20. Ahora, Mateo capítulo 7, versículo 22. Bueno, si no cree que lo que se da no se quita, que los dones y el llamamiento, Dios nunca nos los va a quitar, hagamos lo que hagamos, si no esperemos a Jesucristo. Tiene otro comodín, esperar a Jesucristo. Mateo capítulo 7. Esperar a Jesucristo y Él nos va a dar la respuesta, como está profetizado acá, que le responderá a algunos. Capítulo 7, versículo 22, cuando usted lo tenga puede decir amén. A ver. Capítulo 7, versículo 21, desde el 21, dice: no todo aquel que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Quiénes son los que pueden hacer milagros? ¿Quiénes son los que pueden echar fuera demonios en el nombre de Jesús? ¿Quiénes son los que pueden sanar en el nombre de Jesús? Sino aquel que ha recibido autoridad del Padre a través del Espíritu Santo. Acá hablan estas personas: sí hicimos. Hubo un tiempo donde lo hicieron, tenían el Espíritu Santo, el don. Pero ¿qué les pasó? Que ellos no cuentan. ¿Qué les pasó? Que cuando vino Cristo los desechó. Versículo 23. Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores. Desde el tiempo que ellos hicieron lo bueno, llegó un tiempo donde hicieron lo malo. Y cuando estaban haciendo lo malo, como le sucedió a Sansón, el Espíritu Santo salió de ellos. Y resulta que los sorprendió Cristo en esa situación espiritual. Y ellos se habían olvidado quizás de que habían hecho lo malo. Y le dijeron a Cristo: en tu nombre, Señor, ¿por qué si nosotros somos reverendos? Nosotros somos apóstoles. Nosotros somos... A que lo estaba ejerciendo es otra cosa. Yo fundé 20 iglesias. Yo daba comida a los pobres. Yo sané al universitario. Yo iba allá a la parte de terapias intensivas y a todos los resucitaba, Señor. ¿Por qué no voy a entrar yo en el reino de los cielos? Mire, si hay dos seres, uno principalmente y el otro enviado por Dios, que no dirán mentira al día del juicio, será Dios y su Hijo Jesucristo. Y si Jesucristo dice acá que les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, es porque Él escudriña también los corazones y ve si hay en nosotros fidelidad. Pero va a suceder, por eso tenemos que cuidarnos. No, hermano, los dones son irrevocables. Y el llamamiento es irrevocable. Sí, los dones son irrevocables. El llamamiento es irrevocable. Sí, coincidimos. Pero las personas sí. Las personas sí son irrevocables. Las personas son desechadas. Es el don, el espíritu que está allí. El espíritu que es colocado para generar un trabajo en la iglesia. Un don es una manifestación del espíritu, el cual Dios da al que Él quiere.
para edificación de la iglesia, para trabajar en la iglesia. Usted entra en una empresa con una función en particular como el portero, y resulta ser de que no hay auxiliares. Usted es el único portero. Auséntese una semana. Y usted es el único que tiene las llaves. Diga, no, esta semana no voy a trabajar. No va a entrar, no entra la secretaria, no entran 20 departamentos que hayan adentro. Paraliza la empresa. ¿Y usted cree que la casa de Dios o la iglesia funciona de la misma manera? No. Cuando el Señor ve en el corazón que está la intención de no ir, el Señor va, te quita las llaves y contrata a otro antes que comience el horario del trabajo, y el trabajo en la iglesia no se para. La edificación en la iglesia no se detiene. El trabajo de santificación y de preparación, porque Jesucristo viene pronto, no se va a retardar, porque Dios es el que da los dones. Dios es el que pone en funcionamiento el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. A su nombre. Así que pongámonos las pilas. Amén. Primera de Corintios capítulo 14, Nuevo Testamento. Los dones y el llamamiento son irrevocables. Bueno, me sucedió no hace mucho tiempo una persona que tenía habilidad para cantar, y no es de esta congregación, no creo que ustedes conozcan a las personas. Fueron 3 personas y se apartaron hace mucho tiempo y tenían intenciones de volver a la iglesia. Conversamos, claro, muy bien, la iglesia es para todos, quien quiera volver a la iglesia. Pero no duraron mucho tiempo, porque las intenciones eran de que apenas pusieran un pie en la casa de oración, ellos volvieran a tener los mismos ministerios que tenían antes. Y así no trabaja Dios, hermano. Primero nosotros tenemos que ver si está el lugar. Y segundo, no creamos nosotros que cuando nos ausentamos, la iglesia entra en un estado de congelamiento. Todo queda como lo dejamos. Si yo era ujier, bueno, ahí está mi puesto. Yo vengo a pelear con el pastor porque el pastor me tiene que dar otra vez el lugar de no, porque hermano, yo hacía esto en la iglesia. No, porque yo no sé. Espera, el Espíritu Santo de Dios te pondrá a trabajar en cualquier área de la casa de oración. Pero si nosotros no nos ponemos en las manos de Dios, a cualquier otro Dios va a usar. Dios puede usar a otros que vengan a hacer un trabajo acá que los que están acá no lo han querido hacer y Dios le ha estado hablando. Y eso está sucediendo. Hay personas a las que Dios le está hablando en la casa de oración hace tiempo. Les demanda entrega, les demanda fidelidad, les demanda responsabilidad. Y no han querido ser responsables. Pero Dios quita los dones. Dios quita el llamamiento. Dios desecha, hermano. Y después no vas a ver mal al pastor cuando otro esté trabajando en tu lugar. Ah, claro, ahora sí porque está él, ahora sí porque a él sí lo apoyan, a él sí le facilitan las cosas. No, porque el corazón del nuevo o de la nueva o del que ahora estaba y despertó y quiere servir a Dios es de acuerdo al de Dios. Salta los obstáculos, es responsable, y todo aquel que se entrega a Dios de corazón, Dios lo respalda, Dios le abre puertas, Dios le provee, Dios le da sabiduría, Dios le da inteligencia, Dios le da todos los recursos que necesita para edificar su iglesia, hermanos, hermanas.
Llegando tarde no se comienza. Llegando tarde no se hace mucho. Sin orar por el ministerio, menos. Sin ayunar por el ministerio, eso es demostrar que no me importa. Llegue tarde a su trabajo. Comience a probar. El jefe lo agarra y le dice 4 o 8 cosas delante de quien sea. Si te gustó, te gustó. Si no, ve y búscate otro trabajo. ¿Verdad que sí? Pero aquí el pastor no le puede decir, hermano, ministro, anciano, llegué temprano, ore. Amén, dijeron por ahí atrás. Claro, no pretendo decirle 4, ni 8, ni 24 cosas. Eso no es el amor de Dios. Pero si el Espíritu no te redarguye a atender tu ministerio, hermano, estás en la lista de los que Dios va a quitar su don. Preocúpate. Preocúpate. Dile al hermano que está a su lado, preocúpate. Preocúpate. Si Dios está haciendo un trabajo de edificación en la iglesia y a quien dio el don de servir se enfría, mira más al mundo, ¿qué cree usted que sucederá? El que sirve en la iglesia no está. Hermano, cuando Dios estaba edificando el templo, su primer templo, cuando sacó al pueblo de Israel al desierto y le dijo a Moisés, hazme un tabernáculo de reunión. En el pueblo de Israel no habían carpinteros. Toda esa gente lo que sabía hacer era quemar paja y hacer ladrillo y pegar con brea y hacer pirámides, más nada, en Egipto. Y no sabían trabajar la madera. Oro, quizás ni lo conocían. Plata. Bordar. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Mire lo que es el poder de Dios. El Señor agarró y le dijo a Moisés, me vas a hacer esto. Y Moisés, después que vio aquella visión, abrió los ojos y se rascó la cabeza. ¿Cómo voy a hacer esos leones en esas cortinas yo? ¿Cómo voy a hacer esos 2 ángeles sobre aquel? ¿Cómo? Madera de acacia, piedra, efod, pectoral. ¿Cómo voy a hacer yo eso si yo no sé ni hablar? Tartamudo era Moisés. No contaba con que el Dios que le mostró esa cosa, todo lo que él quería hacer, es el Dios que da sabiduría en abundancia. Da sabiduría sin reproche, hermano. ¿Sabe qué hizo Dios? Los llamó y le dijo al de la tribu de Benjamín, al de la tribu de Sed, al de la tribu de Judá, todos me los llamarás y me los pondrás acá. Y Dios repartió a uno sabiduría para trabajar la madera, sabiduría para trabajar el oro, sabiduría para trabajar las cortinas, sabiduría para levantar las tiendas. Y la casa de Dios se hizo como Dios quiso. Así trabaja Dios. Con su espíritu capacita, con su espíritu comienza a edificar, con su espíritu comienza a obrar, hasta que Él vea lo que quiere ver. Ese es el afán de Dios, que sus ojos vean lo que Él quiere ver. Isaías dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será edificada en aquello en lo que la envié. Romanos capítulo 11, versículo 13. Volvamos otra vez allá. Dios no revoca los dones. No, los dones no pueden ser revocados. Porque si Dios revoca un don, dejaría o cesaría la función de ese don en la iglesia. Y Dios nunca hará eso. Dios nunca hará eso. Dios lo que revoca es la persona. Entonces nosotros debemos enfocarnos en el significado
en este misterio que debemos nosotros entender a través de la palabra de Dios, que cuando Pablo le dice a los romanos que los dones y el llamamiento son irrevocables, no se está refiriendo que si tú cuando eras chiquitico recibiste el don de sanidad y ya de viejo, después que fuiste bautizado en los babalaos, después que tuviste 50 mujeres y volviste al Señor, vas a tener el mismo don. No. Ese don que tú tenías y desde el momento que te apartaste, Dios lo quita y se lo coloca a otro. Porque Él necesita edificar la iglesia. Él necesita hacer la obra en la iglesia, hermano. Así de sencillo. Romanos capítulo 11, versículo 13. Dice de esta manera: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Si no vida eterna entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Versículo 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustenta tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Versículo 20. Bien, por su incredulidad fueron, ¿qué dice su Biblia? Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdona. Es un ciclo, porque Dios tiene una manera de trabajar. Es un ciclo. No creamos que como el pueblo de Israel endureció su corazón y Dios los desgajó a ellos, nos injertó a nosotros. Si nosotros hacemos lo mismo que ellos, Dios también va a hacer lo mismo con nosotros. Así lo dice acá la palabra de Dios. Dios va a hacer lo mismo con nosotros. Así que mucho cuidado con cualquier soberbia. Antes de nosotros sentir soberbia, sintamos agradecimiento por Dios. Hermano, Dios no nos da los dones para que nosotros Yo sí quiero encontrar en la Biblia el don de reverendo. Yo sí lo quiero encontrar, porque hay un poco de reverendos en estos tiempos. Reverenda, apóstoles y cantidades de cosas que a veces nos los damos nosotros mismos para darnos un puesto importante, porque creemos que únicamente el llamado de pastor no es suficiente. Hoy día están enseñando eso. No, porque una oración de un pastor es buena, pero no tanto como una oración de un apóstol. ¿Qué es eso? Y son cosas que no enseñaron los apóstoles, los verdaderos apóstoles. Entonces, existe en estos tiempos una guerra entre ministerios. El que tenga más ministerios es el que más grande, es el más grande. Entonces hoy existen apóstoles, reverendos, evangelistas, misioneros, salmistas, profetiza. Cantidades como en la milicia tienen muchas estrellas. Si no tienen estrellas, hermano, eso es producto de la soberbia. ¿Qué dijo Pablo? De último se me apareció a mí como un abortivo. De último a mí, que soy el más pecador de todo, el más pequeño de todo. Y era el apóstol con más sabiduría.
era el apóstol que si hablaba con los demás apóstoles, salían regañados los demás. Y aún así Pablo no decía, yo soy apóstol, pastor, maestro, evangelista, misionero, evangelista, cantor, recogedor de ofrenda. Yo tengo todos los ministerios, todas las medidas, todos los... Hermano, no es lo que tengamos. Nosotros debemos sentirnos únicamente y suficiente que tengamos el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que nos va a hacer que hagamos todas las cosas. Más nada, mi hermano. Más nada. Ahora, quizás me vaya a calificar como una persona, no, esta persona está en contra del conocimiento. No. Ese es mi fundamento. Yo no voy a ir más adelante. No, hermano. No me siga. Si usted quiere ir más adelante, no me siga a mí. Aunque la palabra del Señor nos manda que sigamos a hombres, pero nosotros los pastores estamos para guiar a la iglesia. Pero yo no lo voy a llevar a ustedes al desvío de la verdad. Mientras más adelante vamos con esta sociedad, porque hoy día, si usted no tiene instrucciones de tantos estudios, usted no es nadie en el Evangelio. Usted no es nadie para Dios. A ver, ¿qué es usted? Veníamos nosotros de Tucaní y en una de las alcabalas, yo no memorizo los nombres de las alcabalas, soy malo en eso. Memorizo son los huecos, porque caigo en ellos, pero no los nombres de las alcabalas. Nos paró un guardia, que gracias al Señor de aquí para allá, nadie nos paró, de allá para acá, y dice, le dijimos, Dios le bendiga, responde el guardia. Y dice, ¿y ustedes qué son? O sea, la pregunta, ¿qué son? ¿Apóstol, profeta, evangelista, misionero? ¿Qué son? Bueno, nosotros somos pastores evangélicos. Ajá, ¿y tienen credencial? Tienen, claro, le sacamos la credencial. Y dice, bueno, ustedes son pastores de verdad. Y ahí agarró y dijo, oren por mí, les pido que hagan oración por mi familia. Aprovechó el muchacho de pedirnos oración en ese momento. Hermano, yo me siento feliz de decir, yo soy pastor. Tengo mi credencial, tuvimos que pasar por la teología, bueno, tengo mi reserva, allí he estudiado cada una de esas ramas, no tengo que hacerlas público, no tengo que guindar allí los diplomas, no es necesario, no va a haber eso de mí, en la oficina tampoco lo va a haber, el diploma de teología está por ahí escondido. Entonces, la usamos en algunas ocasiones de recibir lo bueno, desechar lo malo, pero no olvidemos que lo más importante que nosotros debemos tener es el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios, el ungimiento de Dios, el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, la guía de Dios. Eso es lo que va a edificar la iglesia. Nada más. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja lo que la edifica. Póngase sobre sus pies en esta mañana, hermano. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar, porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Y Dios está buscando trabajadores. La mies es mucha, y los obreros poco. Dios está buscando trabajadores, pero trabajadores que arrebaten el reino de los cielos, trabajadores que se entreguen en espíritu y en verdad, trabajadores que quieran poner su mano sobre el arado, y lo más importante, no mirar para atrás, mirar para adelante. Amar, como dice la alabanza, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, y no mirar atrás. Abrir bien los ojos y poner los ojos en Jesús. Seguir sus pisadas, donde pisó Jesucristo, donde no pisó Jesucristo, donde
anduvo Jesucristo? ¿Dónde no anduvo Jesucristo? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Porque Él es la estatura del varón perfecto. Aleluya. El Señor hace un llamado. Habrán en esta mañana personas que quieran trabajar para Dios, que quieran entregarse para Dios en espíritu y en verdad. ¿Tendrá el deseo usted de que Dios le dé un don? ¿De que Dios le encomiende un trabajo? Mira, yo quiero encomendarte a ti los baños de la iglesia. No, los baños no, Señor, allá arriba en el altar. Una vez venían llegando unos hermanos y estaba yo barriendo y al rato me dice el hermano, ¿usted sabe lo que me preguntó el Señor? Que quién era el pastor de esta iglesia. Me imagino que el pastor ese debe estar forrado en plata, debe tener tremenda camioneta. Y yo estaba barriendo allá afuera. Debe estar, pero debe llegar tarde hasta los cultos. Hermano, y bajó la cabeza cuando yo le dije, el pastor es ese que está barriendo ahí. Prendió el carro y no sigamos las corrientes de este mundo. Yo no me avergüenzo con limpiar la iglesia, hermano. Yo no me avergüenzo con limpiar los baños. ¿Sabe quién estaba bravo? El hermano Cosme. ¿Qué hermano? Usted es pastor, hermano, váyase. ¿Para dónde me voy a ir? Cállese la boca. Páseme una varilla, vamos a seguir soldando. Nos mandó a trabajar, hermano. Nos mandó a hacer la obra de Dios. Y mientras que en el corazón está el deseo, el querer, hermano, nadie me va a sacar de trabajar para la obra de Dios. Aquí, allá en la Concepción, en donde Dios nos envíe en el monte, mientras que esté el deseo de trabajar, donde quiera que usted llegue, hermano, usted levanta una iglesia. Usted levanta una obra, hermano, porque el Espíritu de Dios está en usted. El Espíritu de Dios donde llega edifica. El Espíritu de Dios donde llega rompe las cadenas. El Espíritu de Dios donde usted llega, allí hay libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Yo no sé si usted quiere tener esa unción. Yo no sé si usted quiere tener ese respaldo. Yo no sé si usted quiere tener esa autoridad. Yo no sé si usted quiere caminar con Dios, servirle a Él. Aleluya. Para que cuando usted llegue en su casa, su familia diga, llegó el Espíritu de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente paz. Aquí se siente armonía. Aquí se siente algo bueno. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios reposa en usted. Porque usted está lleno del Espíritu de Dios. Porque usted está lleno de la gracia de Dios. Aleluya. Levante sus manos, clame, dígale, lléname. Dame, Señor, yo te quiero servir. Dame, Señor, yo quiero servirte. Yo quiero servirte, Señor. Yo quiero trabajar para ti, Señor de la gloria.